para los adultos y vamos a el Nuevo Testamento en el Evangelio de Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Y hoy vamos a dar lectura a los versículos 1 al 12. ¿Listo? Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. La enseñanza de esta mañana yo la he titulado Rechazando a los labradores malos. Rechazando a los labradores malos. Y está fundamentada en Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Comencemos recordando entonces lo que Marcos viene escribiendo, viene relatando, viene desarrollando en los últimos versículos del capítulo anterior. Y resulta que en el versículo 27 del capítulo 11 de Marcos encontramos que Jesús está en Jerusalén, y es importante recordar cuál es este momento. Este momento es la última semana de Jesús con vida entre los israelitas, lo que nosotros conocemos como la semana de la pasión de Jesús. Así que está Jesús con sus discípulos en Jerusalén, específicamente en el templo, y está enseñando, se encuentra en el templo enseñando. Y mientras él está desarrollando esta actividad, se acercan unos miembros de lo que nosotros dijimos la semana pasada, son o hacen parte del Sanedrín. Es el grupo autoritativo de la religión oficial de Israel, la que se acerca a Jesús en este momento en el cual él se encuentra enseñando dentro del templo, y lo atacan, le hacen una encerrona, podríamos decir, con una pregunta específica: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y recordemos que la pregunta de los fariseos, por supuesto, no es para encontrar una respuesta positiva, porque si nosotros nos dirigimos al versículo 6 de Marcos 3, hemos visto desde este relato de Marcos que el grupo religioso oficial de Israel autoritativo está buscando excusas perfectas para matar a este Jesús, que se encuentra como el maestro para los israelitas. Así que la pregunta no tiene ninguna intención positiva.
Ellos no están investigando para despejar dudas y decir, bueno, ya sabemos de quién o quién le dio autoridad a Jesús para enseñar. No, esa no es la intención. La intención es encontrar, como usted va a leer más adelante, una palabra suficiente para poder arrestarlo y terminar asesinándolo. Y ese es el grupo de personas con el cual Jesús continúa hablando en este capítulo 12. Fíjese que el capítulo 12 comienza con la palabra entonces. En ese mismo momento en el que Jesús está hablando con estos hombres, dándole la respuesta que es menester darle a ellos por causa de que se creen lo que no son, lo que Dios nunca ha permitido que sean, con su palabra y con las ovejas del pueblo de Israel, y Jesús sigue hablando con ellos. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 12, pero también dice que Jesús, continuando la conversación con estas personas, comenzó a dirigirse hacia ellos una vez más por medio de parábolas. Y aquí es importante recordar que es una parábola. Una parábola es una historia común y corriente de la vida real que Jesús utilizó para enseñar una verdad espiritual. ¿Qué es una parábola? Una historia de la vida común y corriente que Jesús usa para enseñar una verdad espiritual, para enseñar una verdad que Dios tiene clara en su mente y que quiere comunicarles a sus oyentes. Y Jesús entonces empieza a hablar en parábolas. Y el texto empieza a desarrollar a partir del versículo 1 esta parábola que Jesús está dirigiendo hacia este grupo del Sanedrín. Fíjese que en el versículo 12 del capítulo 12 dice lo siguiente: y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. Jesús está aprovechando este momento del ataque de este grupo del Sanedrín para enseñarles una verdad espiritual y dejarles algo claro a ellos y a lo que ellos están considerando como lo digno en este mundo por el hecho de ser judíos, su propia religión y su templo. Porque recordemos que ese es el sitio donde están hablando. Ese es el sitio que adora este Sanedrín por causa de las buenas ganancias que produce. No es por causa del Dios al que adora, sino por causa del dinero que se puede adquirir por medio de la religiosidad de ellos mismos y de las personas que pagan para adorar en este templo. Pero el asunto aquí importante es ver que cuando Jesús empieza a pronunciar la parábola, cuando empieza a narrar la parábola, Él se está refiriendo a un texto conocido por ellos. Recordemos que ahí en el versículo 27 se nos dice, del capítulo 11, se nos dice que están los escribas. Y los escribas son los maestros de Israel, son los intérpretes de la ley. Así que ellos están entendiendo muy bien las palabras que ese Jesús está dirigiendo por medio de esta parábola. Así que Jesús está usando un texto que se encuentra en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Y quiero que me acompañe allá, por favor, para que usted pueda entender lo que Jesús está comunicando. ¿Cuál es la verdad espiritual que Jesús está comunicando por medio de esta parábola? Y fíjese que Isaías 5 comienza hablando en el versículo 1 de un canto. Comienza hablando de una canción. Comienza hablando de una canción que está dirigida hacia alguien que se llama el amado. Y dice el versículo 1 que este amado tiene una viña. Así que la canción está dirigida hacia el amado y hacia su viña. Pero más adelante, en el versículo 2, en la parte final del versículo 2, nos dice Isaías que este amado que tenía una viña estaba esperando que su viña diese uvas. ¿Pero qué dio?
uvas silvestres. El final del versículo 2. Y luego de que este amado ve lo que está obteniendo de esta plantación, de este trabajo, de este esfuerzo que él ha tenido con su viñedo, con cada uno de los árboles que hace parte de lo que él mismo llama como su propia viña, él se hace una pregunta en el versículo 4. Él dice, ¿qué más voy a poder hacer? He hecho todo lo que una viña necesita que se haga para que produzca uvas. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Uvas silvestres. Y luego, en el versículo 7, diríjase un poquito más abajo al versículo 7, dice lo siguiente: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Como los escribas están escuchando a Jesús, están escuchando la parábola, la enseñanza cotidiana de Jesús, los escribas están entendiendo, según lo que está escrito en Isaías, que Jesús se está refiriendo a ellos. Por eso el versículo 12 dice que ellos lo entendieron clarito. Pero el punto de lo que Jesús quiere comunicar, no solamente diciéndoles implícitamente que se está refiriendo a ellos, sino que además de eso, ¿qué es lo que les está refiriendo? Y eso usted lo encuentra ahí en los versículos 5 y 6 del capítulo 5 de Isaías, en donde dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, a la viña que trabajé con tanto esfuerzo, pero solamente produjo uvas silvestres. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. ¿Qué es lo que Jesús está comunicando por medio de esta parábola? Juicio. Destrucción. ¿Cuál es la enseñanza o la verdad espiritual que Jesús ha empezado a comunicar en este versículo 1 del capítulo 12 de Marcos? Juicio en contra de los que lo escuchan. Los miembros del Sanedrín, aquellos que se creen las autoridades de la religión oficial de Israel, de la palabra de Dios. Así que vamos a ver la enseñanza en dos puntos. El primero es las causas o las razones del rechazo. Fíjense que el título de la enseñanza es Rechazando a los labradores malos. Los labradores malos, ¿quiénes son? Las uvas silvestres, como lo vimos en Isaías. Así que el primer punto se llama las causas o las razones del rechazo. Y el segundo punto, ¿qué significa ser rechazado? ¿Qué significa ser rechazado? Aunque en parte ya respondí la pregunta a ese segundo punto. Entonces comencemos viendo el primero, las causas o las razones del rechazo. Y siga leyendo Marcos 12, en el versículo 2. Dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Fíjese, el versículo 1 nos ha dicho que Jesús sigue hablando con los miembros del Sanedrín, ahora se dirige a ellos por medio de una parábola, y en ese versículo 1 se nos dice que hubo un hombre que plantó una viña, la trabajó, la dejó bien hecha, bien puesta, bien sembrada, y luego ¿qué hizo? Se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y luego, en el versículo 2, nos dice que cuando llegó ¿el tiempo de qué es la pregunta? El tiempo de la cosecha, el tiempo de los frutos, el tiempo de la recogida. ¿Qué hizo este hombre? Envió a un siervo suyo a los labradores que habían tomado su viña en arrendamiento. Y dice:
lo envió con el propósito de recibir lo que le pertenecía a él, de esta viña, lo que era suyo. En el tiempo preciso, este hombre envió a un siervo para reclamar lo que le pertenecía de su propia viña. Y aquí entonces encontramos la primera razón por la cual estos judíos, esta religión israelita común en los tiempos de Jesús, fue rechazada. Versículo 3. Mas ellos, tomándole, le golpearon. ¿A quién? Al siervo que envió. Y le enviaron con las manos vacías. La pregunta importante que sale a la luz de lo que Marcos está diciendo en los primeros 3 versículos es: ¿cuál es el significado del fruto de la viña? Ya vimos que, según Isaías, el fruto se representa en uvas que pueden y van a ser usadas para producir vino, y vino del bueno. Pero el asunto es que la palabra de Dios está dirigida a personas, y ninguno de nosotros sabe que vive en un viñedo o que está sembrado dentro de un sitio que se puede conocer con el nombre de viña. Ninguno de nosotros saca uvas, por supuesto. Así que el asunto es: bueno, Señor, cuando hablas de fruto, ¿a qué te refieres exactamente? Vuelva al capítulo 11, en el versículo 30, por favor, del Evangelio de Marcos. Jesús está hablando, Jesús está respondiendo con una contrapregunta a los del Sanedrín, y dice en el versículo 30 del capítulo 11, el bautismo de Juan. ¿Cuál es el fruto, o a qué se está refiriendo aquí Marcos cuando habla de fruto, explicando o detallando la parábola que Jesús narró? Está conectado con esta expresión que el mismo Jesús pronunció: el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, recordemos, fue exactamente la predicación de Juan. ¿A qué se dedicó Juan el Bautista mientras estuvo como predicador entre los israelitas? A llamar al arrepentimiento a aquellos que lo escucharon. Así que la pregunta, ¿cuál es el fruto o cuál es la primera razón que ocasiona el rechazo de Dios frente a este grupo religioso? Es la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento. ¿Por qué en el contexto de Isaías el Israel de ese momento fue juzgado, fue rechazado por Dios? Porque no quisieron aceptar a los predicadores de su tiempo, exactamente como Isaías, comparándolo con Juan el Bautista, que una y otra vez llamaron a ese pueblo de ese entonces a que se arrepintiera. Y así como ocurrió con Juan el Bautista, quien fue asesinado en manos del rey Herodes por causa de su predicación, por causa de decirle al rey que se arrepintiera de su adulterio, ¿qué hizo el pueblo de Israel con los profetas del Antiguo Testamento? Lo rechazó, lo maltrataron y algunos de ellos los terminaron matando. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que el pueblo de Israel reacciona con asesinato frente a la predicación que llama al arrepentimiento? La respuesta es sencilla: no se quieren arrepentir. Escuche, tal vez usted ha estado preocupado y sigue preocupado porque hoy en día hay personas fuera de este lugar escuchando supuestas predicaciones de la palabra de Dios que no lo son. Y esas personas no solamente están siendo manipuladas psicológicamente, están siendo estafadas financieramente, sino que además de eso también están siendo juzgadas por Dios. ¿Saben por qué? Aquí lo estamos encontrando. Porque no se quieren arrepentir. Porque la predicación, porque los sermones, porque la enseñanza de la palabra de Dios que los llama una y otra vez a arrepentirse de su maldad, no la quieren.
la rechazan, aman su pecado, aman esa religión que les consiente su propia maldad. Y por eso es que no solamente el Israel del Antiguo Testamento, representado en lo que leímos en Isaías capítulo 5, fue rechazado, fue destruido, fue enviado a la destrucción, sino que además de eso, el Israel de este momento en el que Jesús se encuentra enseñando esta misma parábola, también lo va a hacer en un futuro no muy lejano, más o menos 40 años después de que suceden todas estas cosas. La religión de Israel y el templo de Israel es completamente destruido. Pero el asunto aquí también es importante para nosotros hoy. Fíjense ustedes si pudiéramos asomar nuestra cabeza fuera de estas ventanas que vamos a encontrar. Vamos a encontrar a un mar de gente, vamos a encontrar a un grupo de personas gigantesco que, al igual que este grupo que se llama el Sanedrín, rechaza la autoridad de Jesús. ¿Y dónde está la prueba de su rechazo a la autoridad de Jesús? En lo que están haciendo. Porque le están dando más importancia a cosas, y como usted lo pudo leer en el Salmo 118, confían más en los príncipes que en el mismo Jehová. Confían más en los gobernadores de turno que en el mismo Jehová. Estas personas no quieren arrepentirse y por eso es que entregan su tiempo, entregan un día como hoy a una organización que nosotros llamamos el Estado y a todo su funcionamiento. ¿Y qué están esperando? Están esperando que el político que quede le resuelva la cosa, ¿verdad? Usted lo sabe. Es exactamente lo que está ocurriendo con el Israel de Isaías y el Israel de este tiempo de Jesús. Ellos no solamente no quieren arrepentirse, sino que están de acuerdo y se reúnen para rechazar todo lo que tenga que ver con la autoridad verdadera de la palabra de Dios, que llama a abandonar el pecado definitivamente, a reconocer que se es pecador y que lo único que le queda de camino a una persona que se reconoce así es abandonar su propio estado. Fíjense, vaya conmigo aquí a Mateo, por favor. Esto va a resaltar este mismo punto. Mateo 21. Versículos 31 y 32. Jesús viene hablando acerca de otra historia. Y en esta historia hay un padre, hay dos hijos, y él hace una pregunta en el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Pero si usted va más atrás, ¿qué hizo el primero para que ellos dieran esa respuesta? El primero, en el versículo 29, dijo, respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? ¿Qué dijeron ellos? El que se arrepintió y luego arrepentido fue y hizo lo que el padre le dijo que tenía que hacer. Arrepentimiento, otra vez. Pero luego Jesús sigue diciendo, versículo 31, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, en predicación de arrepentimiento, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. ¿Por qué la gente que participa de cultos que se llaman cristianos está siendo rechazada en este preciso momento? ¿Por Dios mismo? Y parte de su rechazo está manifestado en la participación de esos cultos supuestamente cristianos.
porque ellos no han querido arrepentirse, porque ellos no han querido abrazar el mensaje que los llama una y otra vez a que se arrepientan. Ese es el asunto. Y el asunto también es para usted, estimado miembro de esta iglesia y persona que me escucha. Usted también hoy, mañana y todos los días que nos quedan de nuestras vidas, estamos siendo llamados por la misma predicación a arrepentirnos de nuestros pecados. Escuche eso. Tal vez usted, al igual que estos labradores, ha recibido algo de parte de Dios. Piensa en eso. ¿Qué ha recibido usted? ¿Qué tiene usted que usted sabe y está seguro que ha recibido? Una vida, un trabajo, una esposa, un esposo, unos hijos, una iglesia local, una ciudad, un municipio en el cual servir verdaderamente. ¿Y qué está haciendo? Dios, al igual que este hombre, dueño de esta viña, va a venir o va a enviar a alguien a pedir cuentas. Y nosotros vamos a poder entregar verdaderas cuentas. Nosotros vamos a poder entregar ganancias frente a estos cobradores, no solamente teniendo una actitud de arrepentimiento, como lo llama la predicación de Juan, sino que además de eso, como él mismo le dijo, por ejemplo, a soldados romanos cuando se acercaron y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y él le respondió, no cobren más de lo debido. No sobornen, no extorsionen. En otras palabras, vivan su vida diaria como Dios les dice que vivan. Ustedes y yo que estamos siendo expuestos a la misma palabra de Dios que fue expuesta, la generación de Isaías en el Antiguo Testamento y la generación de Jesús en el Nuevo Testamento, como lo estamos leyendo, estamos recibiendo el mismo llamado. Arrepentimiento no es decir que le duele, no es decir que lo siente, no es decir que pide disculpas porque hizo algo mal. Arrepentimiento es producir ganancias con lo que Dios le ha encargado a usted. Estimado cristiano, dicho de otra manera, todo lo que usted tiene, incluyendo su vida, ha sido arrendado, ha sido alquilado. Usted es un administrador, como estos labradores. Usted no es el dueño, ni yo tampoco. Y se nos va a pedir cuentas. Y vamos a entregar cuentas solamente llenos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el que produce verdadero cambio en las personas. Es el que produce verdadera ganancia. Es el que produce frutas como las uvas, bien hechas, bien preparadas y listas para hacer más y mejor vino. Pero el texto no solamente nos muestra la falta de arrepentimiento del pueblo como una razón para el rechazo, sino que además de eso nos muestra otra razón. Marcos 12, volvamos a Marcos 12. Y fíjense que a partir del versículo 2 hasta el versículo 5, Marcos, en palabras de Jesús, hace énfasis en que este hombre, a pesar de que en el primer cobro no recibió lo que él se merecía por el ser el dueño, ¿qué hizo? Tuvo paciencia. Tuvo misericordia. El Salmo 118 que leímos, que empieza exaltando de parte de Jehová su misericordia. Una de las cualidades que tiene este hombre que plantó esta viña es la misma cualidad que tiene Dios. Un Dios lleno de paciencia y de misericordia con aquellos que no quieren arrepentirse cuando Él les dice que se arrepientan. ¿Y cómo muestra esta misericordia? Enviando siervos.
enviando personas que recuerden una y otra vez que el fruto que es necesario entregarle a Dios está lleno de arrepentimiento. Y dice el texto que lo hizo muchas veces con muchos siervos. ¿Y qué hicieron una y otra vez estos labradores? Rechazaron la misericordia del dueño de la viña. ¿Qué hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento? Rechazaron la misericordia de Dios cuando escuchaban a los profetas de Dios decirles: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, dejen de decir que la Biblia dice que el hombre está llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, sin hacerlo. Dejen de hacer eso. Dejen de decir que ustedes aman la palabra de Dios y que aman la iglesia en la que Dios los ha puesto, sin hacerlo, sin demostrarlo, sin dar evidencia de eso que dicen. Una y otra vez este hombre envió a personas: devuélvanme mis frutos, yo soy el dueño de la viña, yo soy el dueño de sus vidas, ustedes solamente son administradores. Con mucha paciencia y mucha misericordia se los estoy recordando. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Pero este hombre, ya viendo que el asunto no podía ser resuelto por los siervos que envió, entonces, versículo 6 hasta el 8, ¿qué hizo? Por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mí. ¿Quiénes son estos siervos de los que viene hablando Jesús en esta parábola? Son los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan. ¿Qué hicieron los israelitas con Juan el Bautista? Lo entregaron a la cárcel y lo mataron. Pero ahora Jesús dice: como el asunto no se pudo resolver con los siervos, vamos a ver si lo resolvemos con el Hijo. Ahora, fíjese aquí en Hebreos, por favor. Vaya a Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo amado del versículo 6? Jesús. Ahora, dicho de otra manera, ahora estoy yo frente a ustedes, haciendo exactamente lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a hacer exactamente lo que hicieron estos labradores con el hijo del dueño de la viña. Lo van a tomar y lo van a matar. Pero el punto otra vez, bueno, Jesús no está cerca a la Iglesia Cristiana Reformada de Piedecuesta. Jesús no está en carne y hueso entre la Iglesia Cristiana Reformada de Piedecuesta, y por lo tanto ninguno de sus miembros puede tomarlo y matarlo. Pero el asunto aquí es que cuando ustedes, estimados oyentes, estimados hermanos que me escuchan, no se arrepienten de verdad, están haciendo lo mismo que hicieron los labradores. Porque es que resulta que este hombre que plantó esta viña, ¿la plantó para quién? Para el hijo. Y el hijo es un heredero legítimo de estos frutos que él está reclamando. Y cuando nosotros no damos los frutos que son necesarios dar por el hecho de haber recibido lo que hemos recibido, incluyendo nuestra propia vida biológica física, entonces estamos haciendo lo que hicieron estos personajes. No solamente no pagamos lo debido, sino que tomamos al heredero y, si fuera posible, lo crucificaríamos otra vez.
Ninguno de nosotros es diferente a estos labradores, malvados. Y vuelvo a repetir, ¿cuáles son las razones del rechazo? Primera, la falta de arrepentimiento. Y segunda, el rechazo constante de la misericordia de Dios expresada en sus profetas y en su propio Hijo. Y luego entonces, de que Jesús termina explicando el asunto de la historia, salta a una pregunta en el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Si el Señor de la viña enviaba a su Hijo para que le entreguen lo que es de él, por causa de la herencia que a él le pertenece por ser el Hijo, y lo agarraron y lo mataron, entonces, ¿qué otra alternativa tiene el Señor de la viña? Y Jesús dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Escuche esto. Y aquí entramos a nuestro segundo punto. ¿Qué significa ser rechazado? Ser rechazado significa, según el versículo 9, ser destruido. Que es exactamente lo que Isaías ya dijo en el capítulo 5. Ser rechazado significa ser destruido. Pero no solamente significa eso. No solamente significa que cada una de las personas que no entrega el fruto que le pertenece a Dios será destruido, sino que además de eso, mire lo que dice, finalizando el versículo 9, y dará su viña a otros. Escuche, estimado esposo, padre de familia, miembro de iglesia, anciano de la iglesia. Si usted todavía no ha entendido que su posición es de administrador, si usted todavía sigue con la idea bien metida en su cabeza de que usted es el dueño, que están hablando es con el dueño. Versículo 9, usted será destruido, y yo también. Si tomo esa misma actitud, ese mismo lugar que no me pertenece. Pero no solamente eso, sino que los dones que le pertenecen a Dios y que yo estoy administrando, incluyendo el de esta misma enseñanza, ¿va a ir a quiénes? A otros. Dios se va a proveer de otras personas y de otros talentos para seguir produciendo las uvas y el vino que Él desea tener. ¿No pasó con Israel? Sí pasó. ¿Quiénes son estos otros? Y como lo dice Mateo, a los cuales el reino de Dios les será entregado, porque le fue quitado a los israelitas nacionales, los gentiles. ¿Por qué estamos ustedes y yo aquí sentados escuchando estas enseñanzas de Jesús? Porque nosotros somos esas personas benefactores que hemos recibido esta heredad del Hijo. ¿Para qué? Para que también, como dice el pasaje paralelo de Mateo, demos el fruto a su tiempo. ¿Entiende? Dios no da las cosas, Dios no nos ha entregado todo lo que tenemos para que con eso no demos fruto. Si no damos fruto, lo que tenemos será quitado, seremos destruidos y eso que tenemos será a otros. Piense usted, por ejemplo, piense usted en esto, que usted por su necedad, que usted por su falta de entender que arrepentirse se trata de hacer la voluntad de Dios y no la suya, en cualquier situación de la vida, termine usted saliendo de esta pequeña congregación, termine usted por fuera de la bendición de recibir una predicación sana, un alimento propio de la palabra de Dios. ¿Pero qué va a hacer Dios? ¿Va a vaciar la iglesia? ¿Va a traer a otros? Y usted sabe que eso ya ha pasado con personas que han estado entre nosotros.
sea en Piedecuesta, en Bucaramanga o Florida, sea en cualquier parte del mundo. Escuchen, ustedes y yo somos labradores. Nosotros no somos los dueños, el dueño es Dios. Y si insistimos en rechazar la misericordia de Dios, si insistimos en rechazar el mensaje de la palabra de Dios, como dice Hebreos, mejor expresado en la persona de Jesús, entonces Dios va a ir a otros. Seremos desechados, seremos rechazados. Pero fíjese que a partir del versículo 10 hasta el 12, Jesús empieza a explicar que esto que Él está diciendo, que va a suceder para estos israelitas que lo están escuchando, ¿quién mismo lo va a ejecutar? El mismo Hijo. Fíjese que el versículo 10 dice lo siguiente: ¿y aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores. ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí? La piedra es Él. ¿Y cuál es la manera en la que los edificadores desecharon la piedra? Lo mataron, lo crucificaron. Pensaron en salvar su religiosidad, pensaron en salvar su status quo que les permite vivir una vida pecaminosa, pero religiosa. Y desecharon a la piedra, que es Cristo Jesús, el predicador para los israelitas. Pero lo que dice, la piedra que mataron, la piedra que desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que mataron no se va a quedar en la muerte. La piedra que ellos desecharon va a volver resucitado. ¿Y qué va a hacer? Vaya conmigo ahí a Mateo 21, otra vez, por favor, para que usted lo lea. Y lo puede comparar con Lucas 20, versículo 18. Mateo 21, versículo 44. Mire lo que dice ahí. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cristo, por supuesto, está volviendo a anunciar su propia muerte, pero al mismo tiempo está volviendo a anunciar su resurrección y su reinado, que todo aquel que insista en desecharlo, como lo hicieron estos israelitas, y como lo hicieron los israelitas de Isaías, y como los hacen las personas de hoy que nos rodean, o como lo hacen incluso miembros de esta iglesia, que parece ser nuestros ojos no los ven, pero Dios sí los ve, serán aplastados por Jesús. Serán destruidos, como también lo dijo. Ahí en Mateo 21 dice, serán aniquilados sin misericordia. No habrá misericordia para ellos más. Así que, ¿qué hemos visto nosotros en esta mañana, estimados hermanos, en la enseñanza? Hemos visto por lo menos dos cosas. La primera es que Dios rechaza a aquellos que son capaces de rechazar el llamado al arrepentimiento y la entrega de su misericordia por este llamado. La gente recibe lo que siembra. Pablo dice, nadie se puede burlar de Dios. Y así como la gente rechaza libremente a Dios, Dios en su momento lo rechazará a ellos. Eso es lo que hemos visto en primer lugar. Y en segundo lugar, que el ser rechazado significa ser destruido. El rechazo que estamos viendo aquí, dirigido para este Sanedrín en las palabras de Jesús, es la condenación en el infierno, si no lo aceptan a Él, como la piedra angular de la verdadera religión que Dios ha querido entregarle a la humanidad, aquella que hace su voluntad, como Él mismo lo dijo en otra ocasión. Así que el llamado para nosotros en esta mañana es, ¿no quieres ser rechazado?
¿Le preocupa que algún día Dios hable directamente con usted y sus palabras sean de rechazo? Ya sabe cuál es el camino. No juegue con Dios, ni siquiera siendo parte de una iglesia local. Vamos a orar.